La ética en la IA. La ética en la inteligencia artificial, IA, es un campo de estudio que explora las implicaciones morales y éticas del desarrollo y uso de la IA. Es un tema cada vez más importante a medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente en nuestras vidas. Principios éticos clave en la IA. Justicia y equidad. Los sistemas de IA deben ser justos y equitativos para todos, evitando la discriminación o el sesgo. Transparencia y explicabilidad. Los sistemas de IA deben ser transparentes y explicables, permitiendo que los usuarios comprendan cómo funcionan y por qué toman ciertas decisiones. Privacidad y seguridad. Los sistemas de IA deben proteger la privacidad y seguridad de los datos y la información personal. Responsabilidad y rendición de cuentas. Las personas y las organizaciones responsables del desarrollo y uso de la IA deben ser responsables de las consecuencias de sus acciones. Beneficio social. Los sistemas de IA deben ser diseñados para beneficiar a la sociedad en su conjunto, evitando daños o consecuencias negativas. Desafíos éticos en la IA. Sesgo algorítmico. Los sistemas de IA pueden perpetuar y amplificar los sesgos existentes en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a discriminación. Pérdida de empleos. La automatización impulsada por la IA puede desplazar a los trabajadores humanos de ciertos roles. Privacidad y vigilancia. Los sistemas de IA pueden usarse para monitorear y controlar a las personas sin su consentimiento. Autonomía y agencia humana. La creciente dependencia de la IA puede erosionar la autonomía y la agencia humana. Control y gobernanza. Es necesario desarrollar marcos legales y éticos para regular el desarrollo y uso de la IA. Para abordar estos desafíos, es importante promover la transparencia y la explicabilidad en los sistemas de IA, desarrollar mecanismos para detectar y mitigar el sesgo algorítmico, fomentar la investigación y el desarrollo de IA ética, establecer marcos legales y éticos para la gobernanza de la IA, promover la educación y la concienciación pública sobre la ética en la IA. La ética en la IA es un campo en constante evolución. Es fundamental que las personas, las organizaciones y los gobiernos trabajen juntos para garantizar que la IA se desarrolle y se use de manera responsable y ética. ¿Cómo se pueden aplicar los principios éticos de la IA en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial? La aplicación de principios éticos de la IA en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial es crucial para evitar consecuencias negativas y garantizar un uso responsable de esta tecnología. Principios éticos relevantes. Justicia y equidad. Los sistemas de reconocimiento facial deben ser diseñados para evitar sesgos que puedan discriminar a ciertos grupos de personas, como aquellos con características faciales específicas o tonos de piel más oscuros. Transparencia y explicabilidad. Los algoritmos de reconocimiento facial deben ser transparentes y explicables para que los usuarios puedan comprender cómo funcionan y por qué se toman ciertas decisiones. Privacidad y seguridad. Los sistemas de reconocimiento facial deben proteger la privacidad de las personas y garantizar que sus datos biométricos no se utilicen de manera inapropiada o sin su consentimiento. Responsabilidad y rendición de cuentas. Las personas y las organizaciones responsables del desarrollo y uso de sistemas de reconocimiento facial deben ser responsables de las consecuencias de sus acciones. Aplicación práctica. Datos de entrenamiento equilibrados. Los conjuntos de datos utilizados para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial deben ser diversos y representativos de la población a la que se aplicará el sistema. Pruebas independientes. Los sistemas de reconocimiento facial deben ser probados de forma independiente para garantizar su precisión y evitar sesgos. Transparencia en el uso. Se debe informar a las personas sobre cómo se utilizará su información biométrica y cuándo se aplicará el reconocimiento facial. Mecanismos de revisión. Se deben establecer mecanismos para revisar las decisiones tomadas por los sistemas de reconocimiento facial y corregir errores o sesgos. Protección legal. Se necesitan marcos legales claros que regulen el uso del reconocimiento facial, estableciendo límites y protegiendo los derechos de las personas. Consideraciones adicionales. Uso responsable. El reconocimiento facial debe utilizarse de manera responsable, evitando su aplicación en contextos que puedan violar los derechos humanos o la privacidad. Consentimiento informado. Se debe obtener el consentimiento informado de las personas antes de utilizar su información biométrica para el reconocimiento facial. Vigilancia y control. Es importante evitar el uso del reconocimiento facial para la vigilancia masiva o el control de la población. La aplicación de estos principios éticos en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial es fundamental para garantizar que esta tecnología se utiliza de manera justa, transparente y responsable, protegiendo los derechos y la privacidad de las personas. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para garantizar la privacidad y la protección de los datos en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial? La privacidad y la protección de datos son preocupaciones cruciales en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial. A continuación,
Se presentan algunas medidas concretas para abordar estos desafíos. 1. Minimización de datos. Recolectar solo datos esenciales. Los sistemas de reconocimiento facial solo deben recolectar los datos biométricos mínimos necesarios para su funcionamiento. Evitar la recolección de información adicional que no sea relevante para el propósito del sistema. Anonimización y pseudonimización. Los datos biométricos deben anonimizarse o pseudonimizarse en la medida de lo posible. Esto implica eliminar o modificar información que pueda identificar a una persona, como nombres o direcciones, mientras se conserva la utilidad de los datos para el análisis. 2. Consentimiento informado. Obtención de consentimiento explícito. Se debe obtener el consentimiento informado y explícito de las personas antes de recolectar y procesar sus datos biométricos. Información transparente. La información proporcionada a las personas sobre el uso de sus datos biométricos debe ser clara, concisa y comprensible. Debe explicar cómo se utilizarán los datos, por cuánto tiempo se almacenarán y qué derechos tienen las personas sobre sus datos. 3. Seguridad de datos. Cifrado de datos. Los datos biométricos deben cifrarse durante el almacenamiento, la transmisión y el procesamiento. Esto ayuda a proteger los datos de accesos no autorizados y de posibles ataques cibernéticos. Controles de acceso estrictos. Se deben implementar controles de acceso estrictos para limitar el acceso a los datos biométricos solo a personas autorizadas. Auditorías de seguridad regulares. Se deben realizar auditorías de seguridad regulares para identificar y corregir posibles vulnerabilidades en los sistemas de reconocimiento facial. 4. Gestión de datos. Almacenamiento de datos limitado. Los datos biométricos solo deben almacenarse durante el tiempo necesario para el propósito para el que fueron recolectados. Eliminación segura de datos. Cuando ya no se necesiten los datos biométricos, deben eliminarse de forma segura para evitar su uso indebido. Derecho al olvido. Las personas deben tener el derecho de solicitar la eliminación de sus datos biométricos del sistema. 5. Transparencia y rendición de cuentas. Publicación de políticas de privacidad. Las organizaciones que desarrollan o utilizan sistemas de reconocimiento facial deben publicar políticas de privacidad claras y transparentes que describan cómo manejan los datos biométricos. Mecanismos de denuncia. Se deben establecer mecanismos para que las personas puedan denunciar cualquier violación de la privacidad o la protección de datos relacionados con los sistemas de reconocimiento facial. 6. Marcos legales y éticos. Regulaciones específicas. Se necesitan regulaciones específicas para el uso de sistemas de reconocimiento facial que garanticen la privacidad y la protección de datos. Normas éticas. Se deben desarrollar normas éticas para guiar el desarrollo y el uso responsable de los sistemas de reconocimiento facial. La implementación de estas medidas concretas puede ayudar a garantizar la privacidad y la protección de datos en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial. Es importante recordar que la protección de la privacidad y la seguridad de los datos biométricos es esencial para la confianza pública en estas tecnologías. ¿Cómo se pueden implementar estas medidas de seguridad de datos en un contexto práctico? Considerando las limitaciones de los recursos y las tecnologías disponibles, implementar medidas de seguridad de datos en sistemas de reconocimiento facial, considerando limitaciones de recursos y tecnologías, requiere un enfoque estratégico y pragmático. Aquí te presento algunas ideas. 1. Priorizar y adaptar. Identificar riesgos clave. Evaluar qué tipo de datos son más sensibles y cuáles son las amenazas más probables. Priorizar la protección de la información biométrica más sensible, como las huellas dactilares o el escaneo de iris, que requieren mayor seguridad. Ajustar a recursos. Si los recursos son limitados, enfocarse en medidas básicas pero sólidas, como el cifrado de datos en almacenamiento y transmisión. Implementar sistemas de control de acceso y auditoría, aunque sean simples, para rastrear el uso de la información. Utilizar tecnologías accesibles. Explorar opciones de software libre o de código abierto para cifrado y gestión de acceso. Buscar soluciones en la nube que ofrezcan seguridad y escalabilidad a bajo costo. 2. Aprovechar la tecnología existente. Aprovechar la infraestructura actual. Si ya se cuenta con sistemas de seguridad de datos para otros sistemas, explorar la posibilidad de integrarlos al sistema de reconocimiento facial. Utilizar herramientas de anonimización. Existen herramientas gratuitas o de bajo costo para anonimizar datos, como herramientas de sustitución de nombres o de borrado de información sensible. Implementar cifrado de extremo a extremo. Si se utiliza la nube para el almacenamiento de datos, buscar servicios que ofrezcan cifrado de extremo a extremo para garantizar la seguridad de la información. 3. Fomentar la cultura de seguridad. Capacitación del personal. Educar al personal sobre las mejores prácticas de seguridad de datos, incluyendo la importancia de la confidencialidad,
El manejo responsable de la información y la detección de posibles amenazas. Políticas claras. Establecer políticas de acceso a la información y de gestión de datos biométricos, incluyendo protocolos de eliminación segura de datos. Auditoría regular. Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad y detectar posibles vulnerabilidades. 4. Colaboración y aprendizaje. Compartir experiencias. Comunicarse con otras organizaciones que trabajan con sistemas de reconocimiento facial para aprender de sus experiencias y mejores prácticas. Investigar nuevas tecnologías. Mantenerse actualizado sobre las últimas tecnologías de seguridad de datos y explorar nuevas opciones para mejorar la protección de la información. Participación en iniciativas. Participar en iniciativas de investigación y desarrollo de tecnologías de seguridad de datos para sistemas de reconocimiento facial. Es importante recordar que la seguridad de los datos es un proceso continuo. Se deben realizar actualizaciones y mejoras de forma regular para mantener la seguridad de la información biométrica y garantizar la confianza en los sistemas de reconocimiento facial. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.